de ese cigoto se va a formar el ooquiste. Ahora, ¿por qué es importante este ooquiste? Porque el ooquiste puede ser no esporulado y esporulado. ¿De acuerdo? El no esporulado también se le conoce como ooquiste inmaduro. ¿De acuerdo? Y al ooquiste esporulado se le conoce como maduro. ¿Por qué se caracteriza, por ejemplo, un ooquiste sin esporulado, no esporulado o inmaduro? Porque presenta una gran masa interna que se conoce como esporón. ¿De acuerdo? Y esta es la forma como se va a eliminar, ¿ya?, en las heces del operador definitivo de este pelín. ¿De acuerdo? Cuando es eliminado las heces del pelino, en el ambiente, ya va a pasar a madurar y se convierte en ooquiste esporulado maduro, en cuyo interior se van a formar dos esporoquistes, ¿ya? Y por esporulación en su interior se van a formar, a ver qué se van a formar, dos esporozoitos. O sea que si en las heces sale un ooquiste inmaduro, en el ambiente va a madurar, va a esporular y al final se forman dos esporoquistes en cuyo interior se forman cuatro esporozoitos. Entonces, en el ooquiste maduro o esporulado, ¿cuántos esporozoitos se van a formar al final? Van a llegar 8. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora, entendido esto, vamos a hablar de ciclo-bio, pero ¿qué es lo que es un poquito tedioso? De todo, esto es lo más tedioso. Mira, ya, a ver. Número 1. Vamos a empezar con el hospedador definitivo. El hospedador definitivo, ¿quién es? Tu gato y todos los felinos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles serían los estadios infectivos para tu gato? Piensa. ¿Qué consume el gato? Bracizuito. A ver, carne. ¿Qué carne? Pescado. Ya. Ratón. El ratón es un mamífero. Si obviamente el ratón está contaminado, ya, con este toxoplasma, ¿dónde se va a encontrar estadios a nivel de ratón? Se va a encontrar a nivel de músculo, a nivel de cerebro y a nivel de lo que es, pues, tejido ocular. O sea, estamos hablando de que se presentan los quistes tisulares. ¿Ya? Cuando el gato consume un ratón, está haciendo ingresar quistes tisulares. ¿Y qué se encuentra en los quistes tisulares? ¿Te acuerdas? Los radizoitos. ¿Ok? Entonces, estadio infectivo para el operador definitivo, quistes tisulares, radizoitos. Pero es la única estadio infectivo que dicen. No, pues. ¿Quién tiene gato acá? ¿Alguien tiene gato? Ya, el gato, sí o no que se baña, supuestamente. Y cuando se baña, se limpia la zona perianal. ¿De acuerdo? Y en las heces, el gato elimina ooquistes. ¿Qué tipo de ooquistes? Y no esporulados o inmaduros. ¿De acuerdo? Pero esos que hemos dicho nosotros, que cuando ya el gato lo lame, se lame el pelaje y queda, pues, los ooquistes en su pelaje y comienzan a madurar y se vuelven esporulados. En su interior, ¿qué cosa hay? Esporozoitos. Entonces, cuando consume o se lame nuevamente, va obviamente a ingresar. Es por eso que el ooquiste, pero en este caso, maduro o esporulado, ¿ya?, también es un estadio infectivo para él. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante? Tanto el bradizoito como el ooquiste maduro que tiene, en este caso, esporozoitos y bradizoitos, ¿qué van a pasar? ¿Van a llegar a dónde? Al intestino.
al intestino. ¿Ok? Y voy a dibujar acá. Bueno, no soy buen dibujante, pero pito. Bradizoide. ¿Ya? Que también se diferencia. ¿Ya? Estos van a ingresar a dónde. Recuerda que este es un enterocito, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué van a pasar? En el gato, a nivel epitelial, ¿ya? Estos esporozoitos van a ingresar al interior. ¿Ya? Ahí está. El esporozoito, ¿ya? Ingresan, ¿ok? Y de inmediato van a hacer esquizogonia. Esquizogonia. ¿Te acuerdas de cuando hablamos nosotros de esquizogonia? ¿Cuál era el producto final cuando se da la esquizogonia? Merozoitos. ¿De acuerdo? Entonces, acá se van a formar una gran cantidad. Primero esto se transforma en un... Acá está. ¿Ya? En su interior, un esporozón, ¿de acuerdo? Aquí se desarrolla ¿qué cosa? Los merozoitos, los cuales salen, ¿ya? Y para liberarse, ¿qué cosas cree que va a hacer el merozoito? Porque tiene que salir. Claro, sale, pero produce una lisis del enterocito. Salen entonces los merozoitos. ¿Ya? Merozoitos. ¿Y estos merozoitos qué cosa creen que va a hacer? Nuevamente va a ingresar al interior del otro enterocito. ¿Ok? ¿Con qué objeto? Pero mira, cuando se produce la esquizogonia, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Los merozoitos van a tener carga ya sea sexual. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando ingresan al interior, algunos merozoitos se van a formar macrogametocitos y otros te van a formar microgametocitos. ¿De acuerdo? Te forman microgametocitos. Y ahí están, aparecen los dos gametos, tanto sexuales, tanto femeninos como masculinos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se va a formar? Se produce la unión, ¿ya? Se fecunda. ¿Y qué se va a formar? Un ooquiste. Lo voy a dibujar por acá. Se forma un ooquiste. Pero este ooquiste será esporulado o no esporulado. No esporulado. Ahí está la gran masa que es el esporo. ¿De acuerdo? Y este esporonte ya va a salir. Obviamente acá también se produce lisis. Aquí está. En este caso vamos a poner ooquiste. No esporulado. ¿De acuerdo? Y este ooquiste no esporulado, ¿ya? Va a ir y va a ser eliminado en las heces del gato. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero recuerda qué cosa es un ooquiste no esporulado. Aquí está el ooquiste, entonces no esporulado, que se elimina en las heces del gato. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué sucede? Estos ooquistes, ¿ya? Porque están en el medio ambiente, ¿ya? En el medio ambiente se transforma en ooquiste maduro o esporulado. En cuyo interior, ¿qué cosa encontramos? Ya lo dijimos. ¿Ah? Esporozoitos. ¿Cómo se forman los esporozoitos? Por esporulación. Cuando ya están presentes los esporozoitos con los esporozoitos, perdón, los ooquistes con los esporozoitos, estamos hablando de maduro o esporulado. Y este
es el que va a madurar, ¿ya? Y el número 1 te puede contaminar alimentos, te puede contaminar aguas. ¿De acuerdo? Puede ser consumido por, ya sea roedores, ¿ya? Aves, ¿ok? Y luego en su interior, a nivel muscular, cerebro, ojos, ¿ya? ¿Qué va a formar? Quistes tisulares, en cuyo interior que encontramos bradizoidos. Y cuando el gato obviamente consume nuevamente, consume el ratón, consume al ave, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Nuevamente se va a infectar. Es por eso que te digo que el estadio infectivo para el gato, para el jugador definitivo, es el quiste tisular, pero también recuerda que es el oquiste, en este caso maduro, porque este oquiste inmaduro que salió en las heces, ya va a madurar, va a ser consumido y va a llegar a ser esto, va a poder llegar acá a ser consumido, o mejor dicho, consumido en el lavado, digamos, de la piel, de su pelaje. El gato va a llegar nuevamente pues a contaminar. Lo otro es que tú sabes de que las aguas, los alimentos, etc., pueden ser consumidos por los animales o no. ¿Ya? ¿Qué animales? Ahí tenemos, por ejemplo, a los mamíferos. ¿Ya? Como quién, a ver, la vaca, ¿quién más? El cerdo, el cordero, etc. ¿Ok? Y en su interior, obviamente, ¿qué se van a formar? Quistes tisulares. ¿De acuerdo? Ya sea en sus músculos, ya sea en su cerebro, ya sea en sus ojos, otros órganos. ¿Ok? Entonces, pregunto yo, ¿el ser humano consume estos animales o no? Ya, es por eso de que el estadio infectivo para el ser humano, ¿ya? ¿Qué va a ser? El principal, quiste tisular. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque te consume pues estos animales en cuya carne está obviamente pues el quiste tisular. Es por eso que el consumir carnes mal cocidas, de dudosa procedencia, mal fritas, mejor dicho, ya te puedes obviamente puedes hacer ingresar, digamos, quistes tisulares que se pueden también sacar. ¿Ok? Ese es el único estadio infectivo. ¿Qué dice? ¿No? O quiste maduro también puede llegar a hacer este estadio infectivo. ¿Qué dices? Si el ser humano consume alimentos o aguas, por ejemplo, contaminadas o quistes maduros, le vamos a poner así, ¿ya? Obviamente también va a contaminar. Entonces puede ser acá o quiste, que es la menos frecuente, ¿ya? El quiste maduro o esporulado también viene a ser un estadio infectivo para el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes que el ser humano, el estadio principal o la forma infectiva clásica o más frecuente al consumir la carne de los animales, ¿ya? Vaca, cerdo, cordero, etc., ¿ya? Está haciendo llegar o haciendo ingresar al organismo quistes tisulares, en cuyo interior, ¿qué cosa vamos a encontrar? Bradizoidos. ¿Ok? Pero también, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Que en los alimentos, en las aguas, ¿ya? O el contacto, por ejemplo, con esas, el que tiene gato sabe que estoy hablando, tienen esas cajitas con harinas, ¿ya? Tener contacto directo, sin guantes, etc., ya también te puedes contaminar con quistes. Y obviamente, pues, al consumirlos, ya sea de manera indirecta, va a llegar a ingresar a tu organismo. Entonces, segundo estadio infectivo, ¿cuál sería? El oquiste maduro. Tiene que ser maduro, porque el oquiste maduro que encontramos es poroso, los oídos, los cuales obviamente van a liberarse a nivel intestinal. ¿Listo? Ok, ¿habrá otra forma de ingreso también de este toxoplasma al organismo? Sí. Transfusión de sangre. ¿Ya? De las plantas. Acá tenemos que hablar de las famosas 3P. ¿Okay? Sangre. Madre gestante, barrera transplacental. Cuando tú recibes Sangre. trasplantes, cuando tú recibes Sangre.
Transfusiones sanguíneas, entonces acá es transfusión, trasplantes, ¿vale? Están de acuerdo. Entonces, ¿qué va a suceder? Esas son las famosas 3T. Si estamos hablando de vía transplacental, trasplantes, transfusiones sanguíneas, no estamos hablando de presencia de sangre, ¿sí o no? Y si hay sangre, ¿cuál es el estadio que se encuentra ahí? El taquizoído. ¿De acuerdo? Es por eso que también el taquizoído es considerado también estadio, en este caso IFE. ¿Listo? ¿Se entendió hasta acá? Entonces, ahora ya sabes que por consumir carnes más cocidas, de animales, mamíferos que consumimos nosotros, inclusive aves también acá, incluimos aves también, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en esa carne vamos a hacer ingresar quistes tisulares, que son, cuyo interior se encuentran radizos y ahí están. ¿Listo? Pero también el ovoquiste, es maduro, que por un lado que está en el ambiente, contamina agua, alimentos, o se encuentra, por ejemplo, en esas famosas cajas. ¿Ya? Contacto, consumo de alimentos, agua contaminadas con ovoquistes maduros, por tener contacto directo con restos fecales, ¿ya? Va a hacer de que ingrese también este parásito del ovoquiste maduro. ¿Qué forma? Es poroso. Y si tú recibes, ya, transfusiones, trasplantes, ya, o inclusive la madre gestante, ya, barrera, atraviesa la barrera transplacentaria, ya, ahí va a llegar qué cosa, vamos a tener contacto con sangre, y obviamente ahí se encuentra el taquizoído. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya está en el ser humano, ¿de acuerdo? Ya ingresó, ya sea por quiste tisular, ya sea por quiste maduro, por un lado, y por taquizoído. ¿A dónde se va a dirigir esto? Estos al final se van a dirigir al intestino. ¿Qué intestino? Grueso. El delgado. ¿Ya? Sobre todo la parte del ilio. ¿Ya? Según los autores en Bodeno, o del 1 ilio, ya principalmente ahí. Y cuando están ahí en el, vamos a dibujar acá. ¿Qué va a pasar? El paradisoíto y el prosoíto, ¿ya? Van a ingresar al enterocito. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar? Al entrar acá, se va a formar, ¿qué cosa? Ya se van a diferenciar estos en taquizoídos, los cuales que se van a multiplicar o se van a reproducir mediante la endogenia. Y ahí forma una estructura muy parecida a una roseta, algo así. Ya en la parte práctica lo vas a ver. ¿Ya? Una roseta. Aquí están los taquizoides. ¿Por qué son tan importantes? Porque estos taquizoitos ya van a llegar hasta los vasos sanguíneos. Y al llegar a los vasos sanguíneos, ya, por la sangre va a llegar a otras partes de tu cuerpo. Adivina dónde. Cerebro, músculos, ojos, ¿de acuerdo? Hígado, ganglios, también a nivel de pulmón, también se encontraba. ¿Ya? Entonces, produce pues, en ese caso, en esos tejidos, van a producir quistes tisulares. ¿Y qué hay en su interior? Radizóides. ¿Por qué son tan importantes estos quistes tisulares para nosotros? Porque te da respuesta humoral. ¿Ya? Te va a formar anticuerpos, vamos a ponerle IgA. ¿Ya? ¿Y será importante eso? Sí. Número 1, porque te da inmunidad. Ahora, haciendo un paréntesis, la toxoplasmosis generalmente es asintomática. ¿Ya?
se tienen que dar ciertas condiciones, ¿ya? Para que pueda producir un cuadro síntoma inmunodepresión. ¿Ya? Ahora, acá te voy a dejar inmunoglobulina E. Perdón, inmunoglobulinas. Ya, voy a borrar por acá. No, espera. Ya. Porque tú sabes, ya, que estoy hablando de respuesta humoral, ¿sí o no? Y la respuesta humoral se diferencia, ya, en respuesta primaria, respuesta secundaria. La respuesta primaria, ¿ya? ¿Te acuerdas qué inmunoglobulina se forma? M. Claro, inmunoglobulina M. Y la secundaria, La G. inmunoglobulina G. Pero recuerda, en la respuesta primaria hay una primera exposición. Al final de la respuesta primaria, ¿ya? Después que se formaron los inmunoglobulina M, ¿ya? Van a quedar ¿qué cosa? Linfocitos B de memoria. Ya campeonaste. El paciente campeonó, ya tiene anticuerpos para el toxoplasmosis. Mientras que en la secundaria es cuando ya se da la segunda, tercera, en la N exposición, y ya saben que como hay linfocitos B de memoria, ya de inmediato o más rápidamente se van a formar inmunoglobulinas. ¿Cuál? La inmunoglobulina G. ¿De acuerdo? Es por eso de que tú sabes de que cuando hay respuesta primaria, inmunoglobulina G, entonces ¿qué cosa se presenta acá? Cuadro A, agudo, crónico. ¿Listo? Ahora, doctor, ¿por qué es importante eso? Vamos acá ahora. ¿Quién está acá? Una madre que es gestante. Vamos a verlo. Una madre gestante. ¿De acuerdo? Acá. Madre gestante. En la madre gestante, aquí viene el problema, ¿ya? Y produce el cuadro más severo. ¿Por qué? Porque si la madre gestante, tiene una primera exposición, ¿ya? Una primera exposición al toxoplasma, ¿ya? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a presentar? Se va a dar ¿qué cosa? Una respuesta primaria. ¿Qué inmunoglobulina se va a formar? ¿Y qué? M. Pero acá viene un problema. En el primer trimestre, si esto sucede en el primer trimestre, ¿qué cosa crees que va a pasar? Aquí ya viene el aborto espontáneo. ¿Ok? Segundo, tercer trimestre, ¿ya? O si llega a término, ¿qué va a pasar? Aquí viene la toxoplasmosis con qué. El bebé nace con toxoplasmosis con qué. Generalmente en el primer trimestre, inmediato, ahí te aparece. ¿Listo? Y la toxoplasmosis congénita, ¿ya? ¿Por qué se destaca? Por la entrada de, ¿cómo se llama? SARI. ¿Qué se caracteriza por? Ya sabes. ¿Cuál es? A ver, te dije en inicio. Coriorreti. ¿Qué más? Hidrocefálico. ¿Qué más? ¿De acuerdo? Calcificaciones a nivel de cerebro. Y por último, por la obvia alteraciones que se dan convulsiones. Ahora, para tu diagnóstico, entonces,
Si te sale, haces una prueba serológica, te sale IgM, de inmediato sospechas que tiene ¿qué cosa? Es una primoinfección. Se puede dar primer trimestre aborto espontáneo, segundo, tercero término, toxoplasmosis congénita. Pero si te sale IgG, ¿qué significa? Claro, que está en una respuesta secundaria. O sea que ya hubo exposición previa, primaria, ¿ya? Previa. Entonces, ¿qué va a pasar con el bebé? No, ya tiene anticuerpos. Si se presenta algún, puede reactivarse, sí, o se puede presentar, sí, pero es muy leve o nula inclusive, a nivel asintomático. Lo más frecuente es que sea asintomático. Claro, sí. Pregunta. Entonces, si tú llegas a la consulta a la madre gestante y te dice que tengo gato, me gusta comer carne en término medio, etc., ¿ya? Sospechas, haces tu prueba, y sale IgM, te preocupas, porque se puede presentar aborto espontáneo o toxoplasmosis congénita. Si sale IgG, respiras, tranquilo, porque si hay sintomatología, va a ser leve o nula y solamente vas a hacer tratamiento. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Entendieron? Listo. ¿Qué hora es? ¿A qué hora acabamos? Tiene que ver esta parte con todo eso, ¿ya? Acá está. IgM e IgG. ¿De acuerdo? Muy importante. ¿De acuerdo? Y para la transmisión, mira, a ver, factores de riesgo, inclusive, mira, a ver, transmisión, ingesta de carne con quistes tisulares, aquello que nos gusta comer término medio, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Evitemos eso. Ingesta de alimentos o agua con quistes corulados, transmisión congénita de madre a hijo, ¿ya? Trasplante de órganos, transfusiones, accidente biológico, pinchazo, exposición a sangre. ¿De acuerdo? Entonces, eso demuestra de que para el ser humano, ya el estadio infectivo, ¿cuál sería? Quiste tisular con su varizoito, o quiste esporulado, inclusive su taquizoidito. ¿De acuerdo? ¿Y cuál será el diagnóstico? ¿Cuál sería el diagnóstico para el ser humano? Sangre, taquizoidito. ¿Y el tejido qué encontramos? Taquizoidito que están los quistes tisulares. ¿O quiste será? No, pues el quiste es sexuado, será en el operador definitivo. ¿Listo? A ver un ratito. Factores de riesgo, obvio, si a ti te gusta tener gato, por ejemplo, y tener contacto con sus heces, peligrosísimo. Tienes que lavar las cajas, ¿ya? Bueno, nunca he tenido gato, ¿no? Pero en esa caja pues hacen de beca, molina, no sé, pero son limpios, ¿ah? Lo tapan, inclusive trabajo en jardinería también. ¿Por qué? Porque es común que los gatos defequen también en el jardín, ¿ya? Y si tú vas así como está haciendo acá, obviamente es un factor de riesgo, pues. ¿A quién va? ¿Con quién vas a tener contacto? Con el quiste, pues. ¿Ya? Manifestaciones clínicas, ya, ahí tienes, vas a leer, bueno, la principal que es la asintomática y la forma asintomática, ahí tienes sus características, inclusive a nivel ganglionar también, así como la generalizada, así como la latente crónica. Y acá vas a encontrar tú, porque lo vas a ver, características de la toxoplasmosis ovular, ¿de acuerdo? Con sus respectivas manifestaciones, ¿ya? La toxoplasmosis congénita, ahí muy bien, hablaba acá la señorita del famoso TORCH, ¿ya? Muy importante también, ¿ya? Y con respecto a diagnóstico básico, ¿qué vas a tener que hacer? ¿Qué vas a hacer? Pruebas de... Esta de acá es la prueba considerada, digamos, como la gold standard, pero acá en el Perú mucho se utiliza la inmunofluorescencia indirecta, ¿ya? Pero la gold standard se considera la Simon Field, ¿de acuerdo? Puedes hacer tus otras pruebas también, tu IFI, inmunofluorescencia indirecta, IFI pues,
ELISA, tu Western Blot, tu PCR, etc. Buscando qué cosa? Esto de acá, que tenga ya sea una hemoglobina M o una hemoglobina E, para poder tú determinar si está un cuadro agudo o si está un cuadro crónico. ¿De acuerdo? Ok, ahí tienes tu prueba de Seven-Friedman, léelo, inmunodeficiencia directa, tu prueba de ELISA, ¿ya? Y tu interpretación, ¿ya? Entonces con la ciencia. Y aquí están los tratamientos que se dan, ¿ya? Rifampicina más sulfonacida más leucoglurina, por ejemplo, ¿ya? La nitroquina más clometazoxazol, eso es lo común. E inclusive, si está el paciente, si es alérgico, ya se puede utilizar, por ejemplo, rifampicina, por ejemplo, o inclusive también dentro del tratamiento, ya que está actuando a nivel de lo que es sistema nervioso central, convulsiones y hay procesos inflamatorios, porque el quiste tisular, cuando está en el tejido, obviamente, ¿qué va a provocar? ¿Inflamas? Una respuesta, recuerda. ¿Ya? Por ende, ¿ya? También se recetan corticoides, ¿ya? Y también anticonvulsión. ¿De acuerdo? Ya, esto lo vas a leer porque ahorita te vas a dedicar a leer un